8:36, estamos ahora con el congresista Alex Flores de Perú Libre. Él es además presidente de la Comisión de Cultura. Con él vamos a hablar también sobre lo que está sucediendo en Cuelap. Pero antes yo quería consultarle, congresista, sobre esta denuncia constitucional que usted ha presentado en contra del defensor del pueblo por abuso de autoridad. ¿Cuáles son los argumentos de esta denuncia? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Para Carlos. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Efectivamente, hemos presentado una denuncia constitucional porque el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, reiteradamente ha infringido el artículo 39 de la Constitución y además ha cometido abuso de autoridad, puesto que siempre se ha parcializado con un sector de la opinión política sobre la crisis que se está viviendo, de tal manera que nosotros hemos planteado que inmediatamente el Congreso destituya y también se le pueda inhabilitar por 10 años en la función pública. Ahora, usted dice que siempre, pero yo recuerdo que el defensor del pueblo estuvo siempre contra la vacancia presidencial, contra el uso de esa figura constitucional. No se puede decir que esa posición que ha adoptado de una manera constante y corresponda a la descripción que viene haciéndonos usted. Por otra parte, ¿en qué consiste el abuso de autoridad? Su responsabilidad es velar, la del defensor del pueblo, digo, por la recta administración del Estado y las entidades públicas. Y si él constata que se están administrando mal las entidades públicas por el nombramiento de gente no idónea, cosa que el Congreso del que usted es miembro ha venido confirmando con las censuras que ha adoptado, no se trata de una posición política, sino del ejercicio de su función constitucional. Efectivamente, el defensor del pueblo es uno de los garantes de la correcta administración pública, en eso sabemos muy bien que es su función. Sin embargo, existen las formas y los canales debidos para que él pueda exhortar al presidente. En este caso, él ha tomado un partido por la renuncia presidencial, y es decir, esto no puede darse en un defensor del pueblo porque el señor es defensor de todos los peruanos, no solamente de aquellos que piden la renuncia, y por lo tanto él está haciendo uso indebido, ¿no?, de esta noble institución, la Defensoría del Pueblo, para dar opiniones personales, políticas, sesgadas con un sector que pide la renuncia. Entendemos por el mismo defensor del pueblo que él en varias oportunidades ha cursado cartas al presidente Castillo, inclusive ha convocado un Consejo de Estado y ni siquiera ha recibido una respuesta negativa, simplemente silencio. Nosotros saludamos que haya pedido que se utilicen los canales adecuados. Como le vuelvo a decir, él es el defensor del pueblo, se está hablando de convocar al acuerdo nacional. Una de las personas indicadas para participar en este acuerdo nacional tendría que ser el defensor del pueblo, pero tendría que tener una actitud imparcial. Ya teniendo este prejuicio parcializado a favor de la renuncia, creo que no sería un garante en nombre de todos los peruanos. Sí. Por lo tanto, lo que aquí estamos pidiendo es que el señor se limite a cumplir las funciones de un defensor del pueblo, recordando que él es el defensor de todos los peruanos, no solamente de un sector que no está de acuerdo con el actual gobierno. En todo caso, la posición sesgada sería de su parte, congresista, porque usted habla de, o hace referencia al artículo 39 de la Constitución, pero el artículo 39 señala que, bueno, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, y luego habla de las jerarquías, ¿no?, de nuestras principales autoridades. ¿En dónde está aquí la infracción constitucional, ya que usted hace alusión a este artículo, justamente? No, en la primera no se entiende. Todos los funcionarios, Carlos, y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Ok. Correcto. ¿Dónde está la infracción? La infracción está en que él es representante de toda la nación. Okay. Y usted tiene que ver, los que están pidiendo la renuncia, es una parte de los peruanos, que respetamos muy bien su opinión. Tienen ese derecho. Pero el señor es un funcionario público. Tiene que guardar la imparcialidad aún más, siendo defensor del pueblo. Pero él, en reiteradas oportunidades, ha manifestado sus convicciones políticas
en este caso en contra de este gobierno. Pero pedir que renuncie el presidente no es una convicción política, no lo alinea con una fuerza concreta, es la conclusión que él saca del silencio, como decía Carlos Villarreal, con el que el gobierno ha contestado a sus misivas, a sus solicitudes, y de la constatación que él hace que no garantiza el presidente Castillo el nombramiento de funcionarios idóneos. Eso no es una posición política, eso es una posición de fondo. No está funcionando bien la administración pública. Señor, por favor, renuncie para que esto no continúe así. Eso no tiene por qué usted definirlo en relación con lo que los partidos hacen en nuestro país. La renuncia, Fernando, es una medida extrema que está pidiendo un sector de los partidos, un sector de la población también probablemente. Sin embargo, él como defensor del pueblo no puede sesgarse con esa opinión. Debería guardar la imparcialidad. Yo entiendo que él tenga opiniones políticas como todas las personas tenemos, y por eso más bien yo le pido al señor Walter Gutiérrez que dé el ejemplo, que empiece renunciando. No, pero si ya está fuera de plazo, vencido, ya dijo, ¿no?, que este mes cesa sus funciones, que está fuera de plazo, o sea, ni siquiera además, se lo pida, porque ya no es defensor del pueblo en el plazo fijado por además, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo faculta al defensor a permanecer en el cargo hasta que se nombre a su sucesor. Eso ya depende del Congreso, o sea, pero también no está usurpando nada. La ley orgánica, Carlos, dice de que si el señor renuncia, sus adjuntos podrían asumir. Y el señor no lo ha hecho, y como bien dice Fernando, ya sabe que se va a ir y está utilizando la Defensoría del Pueblo para dar a conocer su postura personal, política. Y creo que eso no es dable, y por eso se ha presentado la denuncia constitucional. De acuerdo, en todo caso se va el día 20, el 20 de abril, y creo que su plazo venció en octubre, de manera que no puede renunciar. Hay otro tema que le concierne a usted directamente como presidente de la Comisión de Cultura, que es el tema de CUELAP. Explíquenos, por favor, en qué se está y qué es lo que el ministro de Cultura ha establecido sobre este tema, que nos ha impactado, en este caso también, a todos los peruanos que amamos nuestro patrimonio. Sí, Fernando, en primer lugar, nosotros queremos lamentar profundamente que se haya tenido esta pérdida irreparable de parte de nuestro patrimonio cultural, con el colapso de parte de los muros que pertenecen al complejo arqueológico de Puelap, en Amazonas. Nosotros de la Comisión de Cultura hemos exhortado en su momento a las autoridades, al ministro de Cultura, al director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas también, sobre esta grave situación en reiteradas oportunidades. Por lo tanto, nosotros hoy día, por ello hemos convocado al ministro a las 9 de la mañana a la Comisión de Cultura para que pueda informar y dar explicaciones sobre este grave hecho acaecido en Puebla. Nosotros, como bien dice usted, no podemos permitir, no puede haber desidia, ¿no?, en la protección del patrimonio cultural, y mucho menos cuando de esto se había advertido. Por lo tanto, el día de hoy nosotros vamos a pedir informes, explicaciones al ministro, puesto que este tema ya venía desde mucho más antes, para que no se vuelva a repetir también con otros patrimonios culturales que se encuentran en similitud de condiciones a punto de colapsar. Creo que la tecnología, la ciencia, el conocimiento ya permite poder contrarrestar este tipo de hechos, y por lo tanto tiene que haber mayor compromiso de parte del Ministerio de Cultura y todas las autoridades competentes. Muy bien, congresista. Y precisamente sobre la performance, sobre la actuación del ministro de Cultura, le quiero consultar, tras escuchar a los anunciantes, una persona que ha tenido mucho protagonismo político, aparentemente desatendiendo sus labores en el sector. Continuamos conversando con el congresista Alex Flores, quien es representante de la región Ayacucho, pertenece a la bancada de Perú Libre y además es presidente de la Comisión de Cultura. Habíamos abordado el asunto CUELAP y yo le había dejado la pregunta acerca de, a su parecer, ¿cómo califica la actuación del ministro de Cultura? Porque es cierto, él en las últimas semanas, el señor Alejandro Salas, pues ha tenido una posición muy protagónica en defensa del presidente Castillo. Ahora sucede esto y él responsabiliza a otras gestiones. ¿Qué piensa usted?
Bueno, Mabel, el día de hoy vamos a tener nosotros, dentro de unos minutos, a las 9, en la convocatoria, y vamos a hacerle todas las preguntas al ministro. Él tendrá que dar explicaciones de todo lo actuado desde haber asumido su gestión para hacer frente a esta grave crisis que ya se venía. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tener nosotros este informe completo y en base a ello haremos una evaluación. Y de ser el caso, nosotros desde la Comisión de Cultura estamos comprometidos con la protección de nuestro patrimonio, haremos el control político debido, ¿no? Pero congresista, si me permite, se declara en emergencia el turismo. ¿Pero qué se hace en esa declaratoria? Además de declarar en emergencia el turismo, ¿se sabe qué plan hay desde el Ejecutivo para enfrentar la crisis en turismo? Pasa lo mismo con educación, pasa lo mismo con salud, pasa lo mismo con seguridad ciudadana. Todo se declara en emergencia, pero no sabemos cuál es el plan para rescatar a estos sectores de esta situación crítica. Precisamente, Mabel, eso es lo que vamos a conversar. Vamos a pedir explicaciones de manera concreta, qué se ha hecho, qué se está haciendo en estos momentos para resarcir y no haya más daños en la fortaleza de Cuela, y también qué cosa es lo que se está planteando para superar la grave crisis que se está viviendo en el sector turismo. Y hay que recordar que Cuela, que efectivamente es uno de los destinos más importantes de nuestro país, está dentro de los 3 monumentos históricos, patrimonios culturales, comparados solamente con Machu Picchu, con Sacsayhuamán. Por lo tanto, es importantísimo lo que hoy día vaya a decir, y nosotros estaremos cumpliendo con nuestras responsabilidades del Congreso. Como le vuelvo a decir, de ser el caso, haremos el control político si así lo amerita la circunstancia. El día de hoy vamos a tener entonces este informe de parte del ministro y nosotros estaremos tomando también desde el Congreso las medidas respectivas. Congresista Flores, ayer se ha presentado una moción de interpelación al premier Aníbal Torres por los hechos ocurridos el 5 de abril y las protestas sociales. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo recibe usted esta moción tomando en cuenta que se está tratando de promover justamente un diálogo entre legislativo y ejecutivo? Bueno, yo creo que saludamos primero el diálogo, que tiene que existir definitivamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, siempre pensando en el Perú, en el pueblo que espera que se le dé una solución urgente a la crisis que estamos viviendo. Yo siempre he sido principista institucionalista y yo estoy de acuerdo con la interpelación. Precisamente las interpelaciones, esa figura existe para poder preguntarle directamente al ministro, en este caso al premier, por qué han tomado estas medidas. Personalmente yo lo considero desacertada, la del 5 de abril, y también tiene que dar algunas otras explicaciones. Yo creo que es algo democrático de que concurra, y esa es la forma en la cual se pueda conocer y saber, y el pueblo pueda ver pues cuál han sido el fondo de las decisiones que ellos hayan tomado. Muy bien, congresista Ale Flores, muchas gracias por haber estado esta mañana en Ampliación de Noticias por RPP. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Buenos días a usted, señor Flores.